Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la asignatura Estadística con Minitab. Hoy vamos a hablar sobre la estadística descriptiva. La finalidad es ver los elementos que componen la estadística descriptiva y ver cómo se calculan tanto en Minitab como en Excel. ¿Cuál es la importancia de la estadística en la ingeniería industrial? Para entenderlo, debemos reconocer que un ingeniero industrial lo que hace es que establece una relación entre las variables de entrada y las variables de salidas con el fin de obtener una variabilidad reducida. Esto lo logra realizando una relación entre las variables de entrada y las variables de salida. Para hacer esa relación, esa ecuación, tenemos que valernos de técnicas estadísticas. Por lo tanto, para el ingeniero industrial, la estadística es vital para su trabajo. La estadística se divide en dos grandes partes. Una de ellas es la estadística descriptiva, que tiene que ver con organizar, recoger, representar un grupo de datos con el fin de poderlo caracterizar. También está la inferencia estadística, que es la rama de la estadística que permite tomar decisiones sobre una población basándonos en una muestra. Fundamentalmente, la estadística descriptiva tiene 5 elementos. El primero, la medida de tendencia central, que es un valor que permite representar al grupo de datos. No necesariamente es un valor que está en el medio, sino es un valor que está de alguna manera en el área central de la gráfica. Hay 3 elementos en las medidas de tendencia central, que son la media o el promedio, que todos nosotros lo usamos con respecto a la mediana. La mediana es el valor que divide un grupo ordenado de datos en 2 partes iguales. Tiene la particularidad de que no se deja influenciar por los niveles de los valores grandes o valores pequeños. Se utiliza mucho en el área de calidad y sobre todo para poder calcular el rango intercuartil, que es muy importante, como vamos a ver más adelante. El tercer elemento de la medida de tendencia central es la moda, que es simplemente el valor que más se repite. El segundo elemento de la estadística descriptiva es las medidas de variabilidad. Fundamentalmente hay 3 medidas de variabilidad. Una de ellas es el rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Tiene la dificultad que no me dice lo que hay en el medio de esos 2 extremos. También está la varianza, que es por mucho la medida más utilizada, y que simplemente haya un promedio de las distancias que hay desde cada punto al promedio. De la varianza obtenemos la desviación estándar simplemente sacándole la raíz. También ustedes van a encontrar una medida de variabilidad que se llama coeficiente de variación de Pearson, que lo que hace es que divide la desviación muestral entre el valor absoluto del promedio, y mientras más pequeño es ese valor, mejor es el proceso del cual salen los datos. El tercer elemento en el cual se centra la estadística descriptiva es el sesgo. El sesgo es una medida de la forma de los datos
y nos indica simplemente qué tan simétrico es el conjunto de valores con respecto a la media. El siguiente elemento que compone la estadística descriptiva es la kurtosis, que representa qué tan aplanada o qué tan empinada es la curva. Se calcula comparándola contra la acción normal, que tiene un nivel de kurtosis de 3. Y si está por debajo de la normal, es decir, si es menor que 3, la llamamos distribución platicúrtica. Si es mayor que 3, la llamamos leptocúrtica, y si es igual a 3, la llamamos mesocúrtica. Observen cómo en el diagrama la leptocúrtica es más empinada, y eso es una ventaja para cualquier proceso porque los datos están más cerca de la media. El último elemento es la gráfica de resumen de los valores, las cuales hay muchas. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar estos indicadores en Minitab y en Excel. Primero vamos a calcular los valores de la media, de la moda, de la desviación, del sesgo, la kurtosis, y luego vamos a ver cómo se consiguen las diferentes gráficas. Por ejemplo, para hacerlo vamos a usar un problema que presenta Minitab en su archivo de problemas de una compañía que reparte paquetes y que nos dan una serie de datos de los últimos envíos. Aquí tienen ustedes los valores. Nos da el centro. Ellos tienen 3 centros, uno en el este, uno en el oeste y uno que llaman central. Nos da la fecha en que entró la orden, nos da la llegada, ¿verdad? Y nos da el número de días que pasaron desde la llegada hasta la entrega. Nos dice si el paquete se entregó a tiempo y nos dice la distancia que hay entre ambos valores. Para determinar los principales elementos de la estadística descriptiva, únicamente tenemos que ir a estadística, estadística básica, y podemos hacer un resumen gráfico de todas las variables. Si le damos a aceptar y aquí entramos la variable de estudio, que sería días, haciendo doble clic, obtendremos un resumen de todos los datos. La primera parte, esto que se llama Anderson-Darling, prueba de normalidad, lo que nos informa es si los datos son normales o no. Y para eso nos fijamos en el p-value. Si es menor del nivel de confiabilidad, que casi siempre es 0.05, decimos que los datos no son normales. En este caso, los datos no son normales. Luego nos da la media, que es 3.8, la desviación estándar, la varianza, el sesgo. Fíjese que aquí el sesgo es positivo. Nos da la kurtosis, que en este caso da negativo, es decir, que es más achatada que la distribución normal. Luego nos da el mínimo, el máximo, y nos da los cuartiles. Los cuartiles son los valores que dividen la masa de datos en 25%. El primer cuartil, por debajo de él,
hay el 25% de los datos. Entre el primer cuartil y el segundo, que es la mediana, hay también 25%, así entre la mediana y el tercero, y el tercero y el valor mayor. Nos da el nivel de confiabilidad, nos da un rango para los valores de la media y nos da un gráfico que es sumamente importante en ingeniería industrial. Este gráfico se llama gráfico de caja y bigote. Aquí ponemos el valor más pequeño del conjunto de datos. Este es el primer cuartil, en este caso 2.83. Esta es la mediana, 3.82, y este es el tercer cuartil. Y los bigotes quedaron en 0.87 y en 7.7. Fíjense que lo marca con un asterisco porque el valor es grande. Es importante este diagrama porque la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil es el rango intercuartil, que es una medida de la variabilidad de un proceso. Mientras más grande es el rango intercuartil, más variabilidad tiene el proceso. También nos permite ver si hay sesgo. Si el valor de la mediana no está centrado en el medio, decimos que hay sesgo. Si estuviera aquí, decimos que hay sesgo. Para hacerlo en Excel, copio los datos y lo pego en la hoja de Excel. Voy a la pestaña Datos y en la pestaña Datos voy a Análisis de datos, que es un complemento que tiene Excel y que ustedes deben subirlo. En Análisis de datos voy a Estadística descriptiva. Le doy a aceptar y me pide introducir el rango de valores para el cual quiero el resumen de las estadísticas descriptivas. Simplemente lo selecciono con el mouse y voy. Me pregunta si está en columnas, evidentemente es una columna, que si hay rótulo en la primera fila. Yo cogí el encabezado, por lo tanto tengo que decirle que sí. Me pide dónde lo voy a poner, le pido que me lo deje en una hoja nueva y le pongo que quiero resumen de estadísticas. Al darle a aceptar en una hoja nueva, observen que me dio las estadísticas descriptivas. Observen que me dio media, mediana, moda, desviación estándar, kurtosis, el coeficiente de asimetría, que es el sesgo. Excel da además el rango del valor mínimo, el máximo, la suma y la cuenta, que es el número de valores que hay. Con esto llegamos al final de este video tutorial. Le agradezco su atención.